Hola ¿Se María, me no te escucha? escuchaba. Ah, bueno. Sí, 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 René, recién Hola, te escuchaba. Marican, ¿cómo estás? Ahí está, ahora sí. Sí, Eh, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ahí está. Me Eh, encantó, yo quería agradecer la posibilidad y el desafío. Yo, la verdad, me dieron una etapa extraordinaria, extraordinaria. También. Acá Ah, está. Hola, no. Noé. Hola, Oh, buenas tardes. ¿Qué ¿Cómo tal, estás? hola, Nomi? Noé. ¿Cómo estás? Bien, bien, muy bien. Qué lindo ayer. Qué lindo. Ay, Sí, todo bien. La la verdad, verdad muy bien. que estuvimos contentos con todo el proceso que llevamos anterior a la inauguración con Patri, disfrutando cada detalle, ¿no? Los epígrafes, cómo habían quedado, cómo íbamos a llevar la muestra, si se hacía el montaje bien pegadito, como quedó tan lindo que casi siempre las obras es bueno que tengan espacio entre obra y obra, pero en esta obra en especial, en esta muestra en especial, quedaba muy bien que estuvieran cerquita uno del otro. Creo que encima en la pared, la distribución de esa pared que se movía y hacía un volumen, lo dejó mucho más bonito. Hasta la pared nos ayudó, mira. Eh, sí, realmente, porque las imágenes fotográficas que ves, esa secuencia y esa onda en la pared, quedaba hermoso, la verdad. Y creo que la gente se fue contenta, ¿no es? Sí, sí. Sí, sí, sí. La verdad que todo el mundo estaba contento, todo el mundo sonreía, se sacaron millones de fotos. Eso quiere decir que la gente está contenta. Y era largo y no se iba nadie. Exacto. Más no se puede pedir. Bueno, Que era una maravilla eso, que sucediera eso, que la gente no se quiera ir, quiere decir que lo está disfrutando. Seguro, seguro. Y para nosotros es No, y un además que regalo, porque la gente de Udeva, el Luis Quevedo, estaba muy contento y tenía un poco de temor que se agarrara esta colección no de Proteatro y sin embargo le encantó porque la colección trabaja, es decir, es una fundación. La Fundación Proteatro trabaja con Eudeva y pertenece la fundación al gobierno de la ciudad. Claro. Entonces, Eudeva es quien edita los libros de Proteatro. Entonces, ese lazo de hace tantos años que tienen, bueno, él tenía como medio miedo a ver qué iba a salir de esto y sin Sí. embargo estaba contentísimo. Contentísimo Aparte, porque voy a verla. fue una jugada fuerte atreverse a tocar algo tan establecido. exacto, Estos claro. libros tienen este formato, tienen estas tapas, así se venden, así circulan. Meter Exacto. mano en eso fue una jugada fuerte. No, porque vos También. sabés que todos, la mayoría de los artistas que hablamos, Alejandra Bursuk, por ejemplo, un día me llama y me dice, Patri, estoy con temor de la intervención, porque tengo miedo a tocar esto que es tan importante para el que hizo el libro y la tapa del libro, Sí. que yo modifique y haga a un pensamiento de lo que me inspira, ¿no? Pero bueno, de eso se trataba la intervención. Lo bueno es también que pusimos el original, que a Eso pesar, fue un Ah, hallazgo. pusieron el fue, original y el libro sí, intervenido. claro, Eso fue un hallazgo. en eso fue las una, etiquetas, Cristina, pusimos la imagen de obra original del autor y el nombre del artista. Y quedó yo compré espectacular mi porque libro. se podía re. Yo Esta, también. esta era mi tapa, esta era mi tapa, y después, bueno, está la intervenida, ¿no? Pero esta era mi tapa. Es No, muy no, voy lindo. La mía Y a ir a lo verla. todo, lo divino que superó creo que fue la presencia de los escritores. Eso fue, Sí. exacto. Bueno, para mí Eso fue fue maravilloso. Cada artista también le puso mucho respeto y afecto a lo que estaba haciendo. Y me parece total. que eso también contribuyó, no solo lo creativo, digamos. El- Bueno, que el- es el espíritu de la intervención, claro, respetar porque no una es parte de la obra una obra, original, ¿no? claro, era una intervención. Ah, hubo mucho respeto y se notó, y la verdad que los trabajos creo que superaron todas las expectativas que teníamos. La gente de Editorial Eudema justamente nos decía eso, quedaron muy conformes, y para nosotras eso es fantástico, sinceramente. Eso es yo, un premio. Tal vez esto les sirva para romper esa formalidad, que eso no hace al buen desempeño que sea tan formal y cortés, se puede jugar también. Y tal vez esto les entra por otro lado y en algún momento digan, se puede hacer algo distinto." ¿y cómo las intervinieron? ¿Con pintura De todo había. gráficamente, De Todo, todo, había Había de todo. directamente del bordadas. libro, directamente al libro, ¿o no? a la No, tapa del libro. Hicimos de la, una impresión en un material de PVC espumado, que es mucho Ah, más rápido que el foamware, de 70 por 80. ah, Entonces, trabajamos ah, sobre placa real, como si fuera real, pero en ese tamaño. Pero esta vez fue la idea de la tapa. Me pareció fantástico. sí, 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 sí. Sí, está bueno. Sí, No, muy la bueno. verdad es que lució muchísimo. Fue una muestra que daba gusto recorrerla. Sí, lindo. Había de todo, de había todo. tapas bordadas. Divino. Lindo. Divino. Sí. Tapas bordadas, tapas pintadas, tapas con otro tipo de material, tapas con papel, con cable eléctrico, bueno, con elementos como madera, bueno, de Espejos. todo, Sí, muy espejos, sí, lindo. luces, bueno, hubo de todo, porque además el tema daba, pro teatro, daba para poner de todo en esa obra. La verdad que bueno, fue placentero transitar por esa Experiencia. experiencia. Sí, ya lo creo que sí.
Así que bueno, si a ustedes le parece, vamos a empezar con la exposición de Cristina. Y bueno, te agradezco que hayas aceptado nuestra invitación, Cristina. No, Y por favor, bueno, gracias a ustedes que me invitaron. las obras son una delicia. Tuve la oportunidad de verlas y me parecieron hermosas. Así que bueno, vamos a comenzar, si te parece. Cristina, vamos entonces a comenzar con el relato que vos quieras. Nosotros te vamos preguntando un poquito sobre tu obra mientras vos nos contás. ¿Te parece bien? Sí, Te a ver, entrego la sala. claro, bueno, yo cuando fue la selección que ustedes me comentaron, Patricia y René, qué mostrar y desde cuándo, entonces yo empecé a pensar, eh, a ver, yo me formé desde muy jovencita en las escuelas de arte, después, bueno, pero en realidad cuando yo empiezo a trabajar fuertemente es a partir del 2000. Eh, Me formé, bueno, con talleres y después, hace tiempo que yo estoy trabajando con Eduardo Medici, que para mí es un sostén muy importante, él y además todo el grupo, ¿no? Eh, y yo dije, a ver, ¿cuándo es que yo empecé a encontrar esa imagen propia, ¿no? A mí me gusta mucho la gráfica, la fotografía, pero no la fotografía de que yo tomo fotografía. Yo no soy fotógrafo, no sé usar la cámara, un desastre. Pero sí me gusta apropiarme de las fotografías. Y entonces puse este primer trabajo que lo hice para una muestra en Arte por Arte, que lo hice con Photoshop. Son fotos antiguas que yo las ensamblé y no me acuerdo el título de la obra, pero lo que uní fue los nombres. Yo ya ahí había empezado una investigación sobre tres familias, una española, otra francesa y otra alemana. Y estaba pidiendo fotos, dos eran de mi familia, de mi mamá y mi papá, y otra de una amiga. Y esta tela mide 3 metros. Yo la hice en Photoshop, el texto que está abajo es mío, donde a cada personaje le puse, escribí algo sobre ese personaje. Y lo que hice también fue incorporar, porque empecé a investigar sobre las fotos antiguas, ¿no? Porque yo quería fotos de personajes que no estuvieran vivos. Y la gente en la foto, sobre todo los niños, no se ríen, porque era como un susto, la foto era algo nuevo. Los de la derecha, de la mujer que tiene el paraguas, esa es del siglo XIX, fines del siglo XIX esa foto. Y más, hasta los chicos están con mucha cara de susto. Y entonces puse una foto de mi hija, no sé si la que está parada atrás, que se está sonriendo. Sí. Y bueno, y a partir de este trabajo, que para mí fue, todavía lo tengo, fue muy emblemático en el sentido de que yo empecé ahí a desarrollar mi proyecto, ¿no? Y que fue un proyecto que trabajé durante 10 años. Eh, y si bien yo puedo decir, porque la otra vez pensaba, bueno, se llama álbum de familia, colección de ausencias. En realidad tendría que haber sido al revés, colección de ausencias, álbum de familia. Porque en realidad yo lo que quería trabajar era sobre la ausencia eh, más que la familia, y sobre los migrantes, ¿no? Toda la cuestión de los migrantes, las historias, me interesan, ¿no? Y bueno, estuve trabajando 10 años con este proyecto. Y hice de todo, ¿no? Porque hice fotografías intervenidas, pintura, dibujo, un libro de artista, instalaciones. eh, y dio la casualidad que yo la primer muestra que hice, esta no, este es del 2006, pero cuando yo ya empecé con el proyecto, la primer muestra así individual sobre álbum de familia, que en realidad se llamaba, creo que una historia, mil historias, ninguna historia, algo así, la hice en el Museo de Roca. Y en el 2019 hice toda una retrospectiva de ese periodo, de esos 10 años, que era sobre toda la familia, y ahí terminé con la familia, ya no me dediqué más al tema de la familia, ¿no? Yo ¿En el cuando te Museo conocí, Roca, me decís? El Museo de Roca, sí. El que En está en cuando realidad, te conocía Recoleta. ¿cómo? El que está en Recoleta. No, en Roca, en General Roca. En en la Roca. Roca Ah, me en decía, General Roca, perfecto. Sí, Sí. en Río Negro. Incluso la inauguración la hice en una sede y la inauguración, la primera muestra la hice en una sede y la última, después de 10 años, ya tenían otra sede. Este, y para mí es como, uy, me di cuenta en el momento que estaba en el museo, ¿no? Ujú. tremendo. Yo Sí. cuando conocí tu obra, que había estado, entré a la clínica, vos ya estabas trabajando esto y me había parecido increíble la temática, la forma en que manejabas
esto de la búsqueda, ¿no? De lo familiar. Fue hermosísimo. Bueno, después vi todas tus muestras a consecuencia de esto y me encantó. Siempre me Claro, atrapó. yo lo que hice fue recopilar las fotos, las imprimía y dejaba un espacio en blanco. Entonces después le preguntaba a quien era supuestamente el pariente de esa foto, si conocían a las personas y quiénes eran y que contaran la historia. Claro, el Y pasado. claro, sus cosas. Y me acuerdo que, bueno, mi mamá era la gran relatora de una parte y a veces me decía, no, este no sé quién es. O sea, y yo me acordaba de Boltanski que decía que uno se muere dos veces. La muerte, cuando uno se muere, y cuando ya nadie recuerda en una fotografía quién sos. Eso, sí, Exacto. Eh, tremendo. y esto me decía mi mamá, no sé quién es, pero ella tenía la foto. La tenía ahí, o sea, venía de familia, era un familiar, pero no sabía quién era. Ya mis abuelos no estaban, pero fue una cosa muy rica. Además, ver las distintas historias, la historia también de la familia alemana, que no era de mi familia. Y yo también, yo trabajaba en esa época también mucho con el Photoshop, porque yo tomaba la foto y la intervenía, a veces con el Photoshop, o sea, la mayoría de las veces la imprimía y después la intervenía con pintura. Pero a veces ponía los ojos y yo digo, ay, me está en la pantalla grande, y yo digo, yo trabajo también mucho con los ojos, y yo decía, me está mirando, me está mirando. Claro, porque los ojos ahí grandes, pero en realidad yo, a ver, no trabajé sobre la familia, yo trabajo mucho sobre la muerte, más Claro, que, exactamente. claro, yo siempre digo que uno puede, yo me puedo inventar distintas cosas, pero bueno, trabajo mucho sobre la muerte. El factor tiempo es también importante en tu obra porque acá tenés una línea de tiempo que llega hasta el presente con tu hija. Sí, 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 es cierto, sí, sí. Y también Ujú. la cuestión de, más que la muerte en sí, no, la fragilidad, ¿no? Esto de, bueno, hoy estamos, mañana no, una cosa así. De la fragilidad que tenemos, la Interesante. Tema, vulnerabilidad. ¿Cómo? es un tema fuerte para pensar y tocar. Es muy fuerte. Sí, sí. Porque es diferente, Ujú. el sentido, a cada uno le da un sentido diferente a esto. Claro. Sí, sí, A su sí, historia ni idea. personal, a su pasado, a lo generacional. Tiene que ver más con eso también. Con lo que a cada uno pasó, sufrió o sabe de su pasado, ¿no? Sí, sí, a veces, esa es la idea, ¿no? Yo lo abro y, bueno, que la obra quede abierta y después cada uno Obvio. Por eso eh, es movilizante. pensará Interesante. y- Cristina, perdón que estoy con Ay, internet un Silvia, poco. Sí, yo no veo quién es, no veo nada. Te veo a vos y a quien habla. No, estaba pensando si comentaste acerca del libro que editaste sobre la familia. no, todavía no llegamos, hay Ah, no una llegaste, no, perdón. libro, sí, 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 sí. Porque bueno, esta investigación, yo después Claro. a cada integrante, después que me entregaban la historia, yo a cada integrante le puse un número, lo serié, tengo todo un libro, me compré esos libros que venden ahí en tribunales, y a cada uno le ponía un número, contaba la historia, le pegaba la fotito, que eso está en el libro, ¿no? Pegaba la fotito de la persona, y algunos ponía, bueno, que no sabía, no se sabía, ¿no? Que estaba la foto, yo le había puesto el número, hice toda una investigación de estos personajes. Y después en el libro lo que hice fue como contar una historia, pero muy, digamos, no sé si lo hice todo con Photoshop, y de acuerdo a lo que yo sabía de cada personaje o lo que a mí me transmitían, porque algunos no sabía mucho. Pero era con algunos datos, yo inventaba una imagen, era como hacía como si fuera un collage digital, ¿no? Ujú. Muy interesante. A Ay, mí me gusta trabajar, Continuemos entonces. cuando ustedes decían de esto de la intervención de las tapas, a mí me gusta mucho lo del libro. Me gusta el libro como objeto. Mm, muy interesante. La verdad que sí. No sé. Continuamos, Luis, entonces. Vos solo- cualquier cosa nos vas diciendo, que Sí, pasemos sí, las sí, sí. imágenes. Esta, bueno, esta es una muestra, yo hice más o menos, debo haber hecho 100 cuadros, de los cuales 80 más o menos habrán sido retratos, en este caso no, donde de cuadritos de 33 por 33, y yo imprimía la foto y después la imprimía y después la intervenía con pintura, que esta es una de esas, ¿no? Eh, no, ¿Estas obras son grandes, Cristina? no, 33 por, estas hice una serie grande de muchos, pero 33 por 33. Ajá.
que las expuse también en Arte por Arte. No esta, porque yo en Arte por Arte lo que hice expuse 66 retratos, que eran fotografías, todas intervenidas, ¿no? Primero trabajadas en Photoshop porque las tengo que recortar y todo. En este caso, bueno, no, es la familia. Qué inquietante que es. Sí, a mí me Y, inquietaba mucho, no sé por qué el tema de los niños. sí. Este, y aparte, por ejemplo, en esta, la facha del nene, Mm. este, En Los la, tonos. en la fotografía antigua, este, la gente solía estar también muy quietita por las limitaciones de la cámara. Ujú. claro, Entonces, por ahí Claro. estaban apoyados, o incluso a veces tienen como una cuellera para que no se mueva la cabeza que está detrás. Entonces, de esa manera también esa quietud y es casi obligatoria para que la foto no salga movida, digamos. Claro, eso claro, y también aparte tiene. como había como un flash muy fuerte, los chicos a veces salían con las caras de susto, pero terribles. Claro, 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 pero tampoco podían sonreír porque el tiempo de exposición era largo. Claro, Sostener claro, la sonrisa claro. no era una posibilidad, era más fácil quedarse serio. claro. Recién en los 20, 30 aparece esto de la fotografía social, ¿no? De una cosa más como no tan formal como se hacía en ese momento, que iban al estudio fotográfico. Es más, yo tengo fotos que los fondos son todos iguales, porque iban al mismo estudio Oh, de la ciudad, del pueblo. Ahí están los numeritos abajo. No, en esa familia, acá, bueno, yo señalo en la pantalla, al lado del piecito de la nena, yo los Sí, sellaba todos con el número de la persona, el número que yo le había dado a la persona. Entonces lo ponía en el trabajo. está buenísimo. Sí, sí. Este es Liborio, me acuerdo, Liborio era, Sí, eh, que era de una familia alemana. Y también, ¿no? Yo lo tomé porque ellos trabajaban en el Chaco, en el campo, en una colonia muy cerrada, y después se vinieron toda una historia, porque después se vinieron a la ciudad y bueno, la pasaban muy mal porque eran del campo, eran campesinos. Y aparte no hablaban español, hablaban solo alemán en la colonia se hablaba. Este, incluso, bueno, la mamá, este es anecdótico, la mamá de la persona que me dio las fotos que vivía en la colonia no los dejaban salir de la colonia. Y hacen una fiesta y va un turco y se raptó, se enamoró de la alemana del turco y se escaparon. Y fueron los padres ah, de bueno, esta amiga. El padre era turco y la mamá alemana. alemán, mirá vos. Sí, sí, hay unas historias Sí, que son muy interesantes, ¿no? lindo, Este es otro Liborio. también. Ahí donde yo digo que, bueno, que trabajo con con diarios o títulos, Un mundo sin bombas, y bueno, esto tomé un retrato y lo modifiqué y después lo pinté, ¿no? O sea, son todas fotografías. Esta yo la modifiqué con el Photoshop y después la pinté arriba. Qué interesante. ¿Sabes una cosa, Cristina, que me interesó? Me gustó un detalle de la primera imagen, de la foto de todos los personajes, que la única que está sonriendo es la imagen de tu hija. Y es como que contrasta con todo lo demás. Claro, esa era la idea como bueno, todos estos están muertos, pero acá hay vida. Acá hay vida, exacto. Por eso. Bueno, esto es lo que yo decía de esta nena que a mí me encantaba, me llamó mucho la atención en la foto en la foto grande y que está con un montón de flores en la mano, que se ve que sean flores como de plástico que se las daban, pero esta cosa tenía como, no sé, un aura que a mí me gustó y también lo uní después me di cuenta, ¿no? Yo lo voy haciendo y después me doy cuenta. Yo escribía, siempre escribo cosas. En esta creo que es la niña Calla, Calla, era la niña Calla, algo así. Y también tiene que ver con historias mías, ¿no? Eh, Como que esto que vos decías del tiempo, ¿no? Que uno pone sin querer.
eh, va uniendo Historia- distintas cosas, ¿no? Representando Ujú. distintas cosas. Es muy linda la imagen, ¿eh? Este es también de 33 por 33. Este que viene ahora también. Este está hecho absolutamente eh, con Photoshop, no tiene intervención de pintura. eh, que también era un poco yo lo que sabía de su historia, más en ese momento que las mujeres no, o sea, eran amas de casa y no podían ser otra cosa, ¿no? Eh, y bueno, los textos son míos, ¿no? Y yo lo uní como, me gusta esto también de unir imágenes que por ahí no tienen relación, como el paisaje, eh, para dejar un poco, no es que lo hago intencionalmente, ¿no? No sé, ahí puse algo que nació en Barcial de la Loma, Valladolid, eh, y nunca olvidó su río. Porque era de donde era mi abuela, creo que era una, creo no, era una hermana de mi abuela, y ahí en Barcial de la Loma había un río, este, y bueno, ahí puse una imagen que no sé si es de Barcial de la Loma, ¿no? Este, Pero une la historia con la imagen. sí, Qué sí, bonito. sí. Este es otro, este no, este es un trabajo, con este me gané el premio Nacional de Santa Fe. Este es un trabajo de 1,80 m por 1,80 m. Ah, Eh, mira. sí, que también está impreso y después yo escribí cosas que son más que tienen que ver con la poesía, ¿no? Que tiene ese hombre en el cerebro. Claro. Pero son todas cosas, palabras abandonadas, amores amados, palabras innombrables. Yo iba escribiendo, bueno, y pintando, este, y bueno, este, era en la época que se podía imprimir así en grande, ahora ya no puedo. Claro, porque ahora es imposible, ¿no? Era Económicamente. accesible en esa época, Sí, sí. sí, yo imprimí un montón, los imprimía todos. Pero bueno, ahora es imposible, ¿no? Esto ya sigue siendo eh, de la misma serie, de la familia, y en realidad los chicos yo tomé varias fotografías de ruinas después de la guerra, y tomé estos dos chicos, que fue una foto, que en realidad yo le di color con el Photoshop y hacía la superposición. Y bueno, esto tiene que ver también con parte de mi historia, porque mi abuelo se separó de su hermano por la Guerra Civil Española, el hermano se quedó peleando por la República allá en España y mi abuelo se vino a la Argentina. Y su hermano estuvo durante, no sé, 20 años desaparecido, no sabían que se había escapado a África porque lo habían llevado a un campo de concentración en Francia y de Francia se fue a Marruecos, pero no tenían noticias hasta que cuando Franco les dice que pueden volver, ahí mi abuelo tiene noticias de su hermano. Y mi abuelo se fue muy chico de España a los 16 años, de su pueblo, pero siempre hablaba de su hermano. Yo tengo las cartas, incluso que le escribía su hermano. Y a mí me conmovió, siempre me conmovía esa historia, ¿no? De esos dos hermanos que se habían quedado solos porque había muerto la madre, el padre, uno 16, el otro 18, eran muy unidos hasta que, bueno, uno decide venirse para acá y el otro se queda en España y después se queda luchando por la República. Y bueno, a raíz de eso yo hice estos trabajos, ¿no? Que tenía que ver con la ruina y con la vida de los niños, que a mí esto de pasa con los chicos. Esta obra tiene, no sé, debe ser del 2 del 3 14 16 por ahí, no sé. Pero a Me mí me... quedó la incógnita. ¿Se reencontraron los hermanos? No, mi abuelo decía, en un momento le quisieron los hijos pagar el viaje a España y él dijo que si él volvía se moría. Y no quiso volver. Hasta que, bueno, se murió el hermano y después se murió mi abuelo, ¿no? Mm, qué historia fuerte. Sí, sí. Esta es una instalación que hice, que son las fichas. Medía
yo la hice de distintos tamaños, pero la primera vez que la presenté, un círculo de 2 metros por 2 metros. Y son como fichas donde están, que tienen que en relación con la investigación que yo hice. Está la foto y lo que la gente escribí, los datos de la persona, como si fuera eh, sí, una ficha, ¿no? De fulana de tal o fulano de tal, o sin nombre, de dónde eran, dónde habían nacido, cuándo vinieron a la Argentina, y abajo un pequeño resumen, algo así. Y lo que hice fue unir con hilos, eso que se ve rojo son pinches, como si todos estuvieran, como todos unidos, ¿no? Y formando un círculo familiar. Eh, Pero no es un árbol genealógico. No, 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 tiene que ver más con una red, por algo que Claro, una vez yo hablando con una amiga ella me decía de la familia, que era como una red, y yo digo, sí, la familia es una red que a veces te sostiene, pero que a veces te atrapa, claro, como la red de los pescados, ¿no? claro, claro. Puede sostener, pero a veces te puede atrapar también. Entonces, en ese sentido lo hice Muy más, bonito. este, Muy linda esta obra. esto ya es al final, Ahí porque yo eso lo escribimos. tomé, son cajas de 33 por 33 también. Y es como un gran puzzle gigante, son 27 cajas. Y yo la última muestra la llamé Familia para y entre Ajá. paréntesis, armar. Eh, y ahí, porque yo ya terminé, la primera parte para mí fue ancestros, la segunda, no, ya no me acuerdo cómo se llamaba, y en la última parte tomé como la familia actual, tomé una foto familiar actual. En ese momento habrá sido en el 2009, en la cual yo también aparezco en la foto, y con esa foto está todo hecho son cubos de madera de 33 por 33. Y esa foto familiar, bueno, que ahora no la puse acá, pero la fui trabajando de distintas maneras. Los hice, no sé si se ve ahí, en algunos puse números, a mí me gusta mucho, yo tengo una obsesión con los números. Este, yo cuento. Hice retratos, en algunos los hice en retratos, otros los hice tapándoles, como en que eran sombras tapándoles la cara. Y otro Como que y después la gente lo que tenía que hacer era como armarlo y desarmarlo, por eso era la familia para desarmar. Y tomé como que esa tercera parte tenía mucho más color, con Ujú. colores muy saturados, que también se relacionaban con historias pasadas, ¿no? Porque hice una mujer marroquí, que parecía una marroquí con chancletas más o menos, que tenía que ver con esto de mi tío abuelo, porque yo le decía a mi mamá, a ver, estuvo 25 años este hombre allá, seguro le decía, tenés primos en Marruecos, hay familia en Marruecos. Este, claro, claro, porque ellos hacían familia, pues se iban. se Eh, iban y sí, quedaban. claro, entonces, bueno, hay un trabajo que yo hice con esto de la musulmana. Muy bien. Bueno, Este y es el también Marruecos fue una colonia española. española, claro, y ellos se escaparon ahí y después cuando eh, Franco les permitió volver, creo que no fue en el 50 y pico, Ujú. eh, ahí, bueno, volvió mi tío abuelo con su familia y como si nada, ¿no? Después de 20 años, que después me enteré que en realidad él no volvió en el 50 y pico, porque yo decía, ¿por qué la familia estaba enojada con él? Los hijos, claro, él volvió como 5 años después. Ah, Eh, bueno. claro. Entonces, por eso la familia. Y la parte esto fue una composición que yo hice con distintas partes del libro, ¿no? La parte de arriba, que se ve en las fotos chiquititas, es el archivo que yo hice, donde ahí figuran la foto del personaje, la historia y el número que yo le di. Ahí está Liborio, otra vez. Sí, sí, sí. Hay mucho de esto en el libro, mucho escrito, cosas que yo hice como escritos, ¿no? A mí me gusta escribir y, y bueno, también, ¿no? Esto está eh, por historias que me contaron, ¿no? Ujú. Este libro está hecho todo en Photoshop. Esto ya salimos de la familia.
Yo cuando dejé la familia en el 2019, decidí que necesitaba hacer otra cosa. Eh, y, y claro, a mí se me produjo un vacío, porque yo venía trabajando con eso durante 10 años, que la familia, que los que están, los que no están, las historias. Y, y este tiene que ver, claro, fue en el 2019 que terminé con lo de la familia, viene la pandemia. Y entonces ahí empecé con otra cosa. Igual esto es una foto, los ojos son de una foto, que ya ahí no estaba impreso. Este debe tener 1,40 m de alto, unos 60 de alto. Eh, y empecé a trabajar con las fotos y los cuerpos, ¿no? Y, y también ahí me di cuenta esto, de cómo yo trabajo con la muerte, con la fragilidad, y con esta fragilidad como ese cuerpo desnudo, ¿no? Pero desnudo donde se ven los huesos, sin piel, sin músculo, eh, donde el cuerpo está gritando de alguna manera, ¿no? Vulnerable. Sí, eso, la vulnerabilidad, esta también es de la misma, esto lo hice, sí, más o menos después de la pandemia. Son me dirá, sí, 1,50 m, 1,40 m. La de arriba es una foto. Yo necesito trabajar con personas reales, personas que existieron. Entonces, por eso siempre pongo una foto, algo, o los ojos. eh, y esto también está hecho yo siempre digo, la necesidad es la que va ayudando. Tenía que trabajar y tenía un rollo de papel calco que me había dado mi hija, y empecé a pintar sobre el papel calco y me encantó, porque el papel calco yo no sabía de la resistencia que tiene. Esto lo quemé, los bordes están quemados, está cocido, y hasta, esto está con óleo, y hasta lo trabajé con thinner. El papel hasta soporta el thinner, que a mí me pareció maravilloso, ¿no? Y me encantó quemarlo también, coserlo, que tiene que ver también con esto, la vulnerabilidad, siempre aparece esto, eh, estos cuerpos que se están desintegrando de alguna manera. Este es uno que hice con la misma técnica, pero sin quemar, que fue una muestra que lo hice especialmente para esta fundación, que mide 8 metros. En vocación humana este, ¿no? Vocación humana, sí. Ah, Hermoso, oh, hermosa, hermoso Que trabajo. también la cara es una foto, esta ya es una foto que yo tomé, que me impactó en un diario, y la trabajé, ya ahí lo que hago es, eh, ¿cómo es? La mando Transfe- a ¿Transferencia? No, por primar. transferencia, o en este caso, como es papel, la mando a imprimir. claro. Este, la trabajé, por supuesto, un poco con Photoshop para darle la tonalidad que yo quería, y después el resto es todo el cuerpo, ¿no? Con la misma idea. Sí, está quemado, este está quemado, pensé que no. Y es Este papel también. Recuerdo que era papel este. es papel, sí, papel. 8 metros, wow, qué bueno, grande la obra. Sí, esta es la misma. Ahí, se me pasó, perdón. Sí, es del mismo, de lo mismo esto de los cuerpos, ¿no? Y también ven que la cara es una foto. Esta sí es una Ujú. persona que yo la había trabajado en álbum de familia. Y bueno, me interesa la costura también, el quemado. Y donde yo siento que además pongo más el cuerpo, ¿no? Porque, bueno, pongo el cuerpo, porque el hecho de quemar, es como que me movilizo más corporalmente. Ujú. Este es un libro que yo hice, que en realidad lo que hice fue, lo había empezado yo estaba de viaje y estaba leyendo Fantasmas de Paul Auster, y empecé a dibujar, y después uní el libro con, digamos, la historia de Fantasmas, que a mí me conmovió y que tiene que ver con lo que yo trabajo. eh, y, y yo uní, eh,
O sea, yo escaneé todo el libro está escrito, ¿no? Y después con un editor, eso fue un muy buen trabajo del editor, fuimos superponiendo algunas partes donde aparece el texto y mis dibujos. Eh, la historia, bueno, son todos dibujos. La historia es de dos eh, detectives privados y uno se llama negro y el otro azul. Uno tiene que espiar al otro. Bueno, al final terminan espiándose mutuamente, pero es esta cosa de quién soy, si soy este o no, una confusión que hay. Y bueno, el libro a mí me conmocionó mucho y bueno, lo empecé a trabajar, ¿no? No es que lo ilustré para nada, ¿no? Sino que empecé a trabajar con los fantasmas. Esto es parte del libro. Para mí esta cuestión ahí yo escribía, el libro no sé cuánto tendrá, 20 por 25 por 15, una cosa así, ¿no? Eh, eh, la cuestión de la unión del animal con lo corporal también. Esto es todo el texto de Paul Auster, ¿no? Sí. Y fue surgiendo. No fue. Incluso tomé dibujos que yo había hecho en la Pueyrredón. Ujú. Este, y bueno, y ahí tengo el libro. Muy bueno. Muy lindo. Esta es una pintura del azul, tendrá 2 años o un año, que también tiene que ver, es un díptico de 1,20 de altura más o menos, y también tiene que ver con esto. Los fantasmas, yo digo, no son yo no lo tomo como una aparición al fantasma. Eh, Ni tampoco tiene que ver con la muerte. Creo que tiene que ver con esto eh, esto de la vulnerabilidad, ¿no? Los pájaros pueden ser, un paisaje puede ser un fantasma, lo que nos persigue en nuestra cabeza son fantasmas, nuestro pasado puede ser un fantasma. Eh, Nuestro futuro también, ¿no? Esta cosa de la no existencia, pero que en nuestra realidad actúa muy fuertemente, ¿no? Que Ujú. la no existencia, entre comillas, porque existe, ¿no? No sé si se entiende la idea. Y Sí, bueno, clarísimo. Sí, y acá tiene que ver con esto bueno, este hombre que aparece de frente, de perfil, y ese cuerpo también roto, desgarrado. En general en mis trabajos aparece muchísimo la mujer. Es raro que aparezca un hombre acá, pero bueno, aparecen de vez en cuando. el soporte siempre es papel, ¿no, No, Cristina? no, no, tela, tela. Esto es tela A. Sí, 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 es todo tela. Las que eran, sí, las que están quemadas, ahí sí es papel. Esto es tela, es bastidor, y también acá aparece, los ojos es una foto. Qué Eh, buenísimo. Me Siempre encanta esta obra. busco ese personaje eh, que, que haya existido, que unir esta cosa de eso que no se ve, ese cuerpo desgarrado que no lo vemos, eh, y algo de lo que sí se ve, que está en el exterior, que generalmente es la mirada, ¿no? Que igualmente desde la mirada uno puede ver muchas cosas. Esto es óleo. Hermosa esa obra. Esta también aparece, acá no aparece ninguna foto. No sé si es que está, porque a veces está abajo y no se ve, pero no me acuerdo. Que también acá aparece esa figura de frente y de perfil, eh, que también, bueno, aparece una mujer y yo, a mí yo siempre necesito relatar algo, aunque no sea, yo en mí, yo hago no es que lo pienso primero, pero después me doy cuenta que hay un relato, una historia, algo que está pasando ahí. Ujú. Esto es lo último que hice, dibujo, eh, que empecé a trabajar a raíz Bueno, yo siempre trabajé mucho a mí me gusta mucho la apropiación, así como apropio fotos, he trabajado con la Venus de Urbino, ahora no me acuerdo, con otros cuadros, y bueno, como esto de Paul Auster, ¿no? También. Y, y en este caso son dibujos de un Las metro tres ochenta. gracias. ¿Cómo? Las tres gracias. Las tres gracias, son las tres gracias de Rubens. Este,
Y, y bueno, yo en general dibujo poco, dibujo en chico, en grande no dibujo tanto. Eh, y, mm, y bueno, este, tenía ganas y bueno, empecé a dibujar en grande, ¿no? Pero es Esas eso, Cristinas están en tela, ¿no? Ese en dibujo. tela. Sí. Sí. Esto es, yo empecé a trabajar con video, también fue con la pandemia, que me senté ahí con el Adobe Pro a ver cómo se manejaba y cómo era, y bueno, y empecé a trabajar con video, que me interesa muchísimo. Y acá esto es de una instalación que hice, que la presenté en Avellaneda, que es un video que gente en la calle que está pasando, y por un lado, y en el otro lado hay unas figuras que ahora se van a ver, hechas en papel, que son fotos, este es parte es un fotograma del video, ¿no? Que la gente se va parando, yo después hice ahí una edición, lo filmamos acá a la puerta de mi casa, gente pasando y pasaban, y yo después lo edité y aparecía esto como de gente que desaparece, gente que se empujaba, como si fuera una calle donde la gente se para y mira, ¿no? Y mira a esos seres que estaban colgados, no sé si en la próxima foto se ve, que Esa son muestra, fotos, esa claro. muestra de Avellaneda fue maravillosa, Cristina. Este, Maravillosa. Claro, y bueno, en una de las fotos está Silvia. Ahí. ¿Sí? Varios estamos ahí. No, Ahí está no Eduardo, la ¿no? veo acá. A la Ah, está izquierda. Eduardo también. Está Eduardo. Son hechos en papel calco, son impresiones en papel calco, que yo tomé la fotografía y después las intervine con pintura y cosiéndolas. Es increíble ese trabajo. En Sí. algunos lo bordé, en otros no, que había hilos colgando, que también también tiene que ver con la indiferencia, ¿no? También esto y también la indiferencia ante ese que se está rompiendo, ¿no? Mm. Eh, y bueno, saqué fotos, algunos se ven más, otros menos, que también el papel calco en esto es maravilloso. Maravilloso. Lo hice pelota. Bueno, la impresión es muy buena, entonces no es que se salía. En esta No, me... está espectacular esto, me encantó. y claro, Recorrer eso es tremendo, ¿no? Hay una sensación ahí de recorrer esas figuras. Eso debe ser tremendo, la inmersión, ¿no? En Sí, la sí. instalación. Esta obra, Cristina, la llevaste a otro lado también, ¿no? Estuvo ayer de expuesta. la barría es la Claro. que no la tengo más. Ajá. Sí, no. Bueno, mal final de. Sí, la tendré que volver. Tengo los archivos. Mm, se lo robaron Sí, sí. de una No, ¿en camioneta, ¿no? serio? Sí, ¿En igual serio? quedó ahí, bueno, se la robaron al transportista. Ah, Uh, qué horror. ¿Para qué la Este, querían? Decime. ¿Cómo? ¿Para qué la querían? No, le robaron al tipo todo lo que No tenía en el... sabían lo No que había, claro. No sabía. sabían. Y debe Ah, estar está bien. tirada por ahí, porque dudo que la Claro, querían para algo. Deben haber pensado que eran telas o alguna claro, cosa así. Y bueno, y la perdí. Lo que Qué pasa es que es pecado. como que ya la doy por terminada y no sé si tengo ganas de hacerla de nuevo. claro. Mm. La expuse en Avellaneda y, y en, y en Olavarría. Bueno, la foto que está muy bien sacada es de Pablo Mesil, porque la verdad que, Los ladrones dijeron, hasta acá llegás con esto. claro, y Sí. Seguía pensé, trabajando con otra cosa. primero yo dije, bueno, qué sé yo, y después la verdad que yo dije, bueno, menos cosas en el taller, menos cosas en el taller. Sí, pues llega un momento que no sé, este, Era, pero después pero otra vez, hoy no la tengo más, y ya no tengo ganas de hacerla de nuevo. No sé, por ahí hago algo, tenía ganas porque el video lo tengo, por supuesto, Sí, y hacer algo con eso de las cabezas de los animales y esas cosas. qué Bueno, bueno. ay, Hermoso. aquí lo terminamos Ah, hermoso. con. Pero hay un pequeño video que nos Sí. enviaste, vamos a tratar de verlo. a ver, se puede Cristina, ver. Ese es el último video que hice.
ahí tomé imágenes de varios trabajos míos. Para mí, bueno, la música, la verdad, es bastante importante, porque es lo que le da el clima. Estos son todas partes del libro, donde yo fui superponiendo, usando transparencias. Esto lo tomé, hablando de apropiaciones y robos, lo tomé de una película. Esto también es parte del libro. Esto es del libro Fantasmas. O sea, voy armando como algo, como un collage. El video, esto también es de la parte del libro, de álbum de familia, ¿no? No del libro Fantasmas. Y esto incluso es, tomé superpuse dos imágenes, ¿no? Estos pájaros volando y el- el paisaje de atrás. Ujú. Y bueno, el título es el mismo que el del libro, Fantasmas acá en este mundo. Sí, lo podemos volver a Te ver. agradezco muchísimo, Bueno, Cristina, me esta es pareció todo, una un belleza. resumen de mis trabajos. Sí, yo también, Una la verdad. belleza, te felicito, me pareció espectacular. Hermoso. Y abordás temas fuertes, pero con una profundidad. El hecho de que toques estos temas tan fuertes, con todo un soporte de investigación atrás, con tanta seriedad, no sé, pero eso que le da otra impronta. Me encantó Bueno, gracias. cómo llevaste esa primera historia familiar adelante. eh, Me pareció sumamente interesante. Sobre todo es ese flashback de tiempo que vas yendo y viniendo entre ese pasado y ese presente. Hay algo que también me llamó mucho la atención, que son los números. Y Ah, cuando yo veo, hay algo que me remite, cuando veo los números acompañando una figura del pasado, me remite al holocausto, inmediatamente. sí, sí, totalmente. Sí, sí, sí. Al holocausto, yo cuando hice una muestra de esta de la familia que vos la viste, Silvia, me parece, sí, la viste, ahí en la Organización de Estados Interamericanos, en la calle Paraguay. Y yo presenté, Ah, se nos eh, va a cortar la ah, sala, perdóname que te tengo interrumpo. familiares desaparecidos, entonces Ah, trabajé con eso también, ¿no? Bien. bueno, me parecía que había algo muy fuerte. Sí, 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 sí. Como que remite Los también a quiero, lo forense la clasificación con número, ¿no? Bueno, exacto, sí, Como el ¿te acordás? exacto. Yo había hecho las etiquetitas para ponerle que me Sí, sí. demasiado. Había Como hecho el las etiquetitas reconocimiento. Too much, too much. para ponerles cuando se les pone en el dedo del Impresionante. pie, en el Ah, dedo gordo. excelente obra, Cris. Me, Bueno, Y me, eso que es un la verdad me resumencito esto. conmovió, sí, me conmovió mucho tu obra. Hermosa. Te felicito, Cristina. Bueno, y les agradezco a todos ustedes el hecho gracias de a haber ustedes. acompañado Gracias a en ustedes. esta nueva ocasión. Les dejo abierto para que opinen ustedes hasta que se nos corte la sala. Felicitaciones nuevamente. Yo también te Felicitaciones, agradezco un Cris. montón, Cris, de haber accedido a estar con nosotros. Además, una trabajadora sensible en esto que haces, increíble. Así que bueno, te agradezco muchísimo y Yo les todos agradezco a estamos ustedes porque la verdad que, viste que yo te decía, no, me voy de viaje, qué sé yo, y que esto. Y yo dije, uy, ahora me tengo que mudar. Y yo dije, no, no, al contrario, me va a venir bárbaro, me va a venir bárbaro. bien. Y la verdad que me vino muy Bueno, bien para salir de las ojalá, cajas. Y todo. ojalá que lo hayas disfrutado, que me parece que sí, Sí, que lo lo disfruté un montón, lo disfruté un montón, disfrutaste un realmente. montón. Bueno, gracias. Una obra Muchas gracias, hermosa, Cristín. conmovedora.